Muchas gracias, pastor. Gracias, gracias. Y ya está la invitación hecha para aquellos que quieran acompañar a la iglesia Fidelidad en su estudio sobre este lindo libro. Sin duda alguna será de enorme bendición. Bien, entonces vamos al penúltimo tema de esta noche. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por habernos permitido a esta altura ya haber estudiado varios temas, Señor, y esperamos que de herramientas para poder de alguna manera defender la fe que ha sido dada una vez a los santos y sobre todo reafirmar el llamado que tú nos has hecho a un mensaje especial. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta en este hermoso plan de salvación. Quédate con nosotros y dirígenos en este vital estudio de esta noche, en este importante estudio en el cual veremos que hay alguna confusión. Gracias, bendito Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta noche vamos con el penúltimo tema. Vamos a hablar acerca de la unidad bíblica versus la falsa unidad. Nosotros sabemos y hemos estudiado alguna de estas noches que Satanás imita todo lo que Dios hace. Ya hablamos acerca de que Dios tiene un día de reposo, que es el sábado. El diablo tiene un día de reposo, que es el domingo. Dios estableció su iglesia, la iglesia de Cristo. El diablo también hizo surgir a una iglesia que la Biblia le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pues en cuanto a la fe, también quiero poner este ejemplo. Hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Dice la sierva del Señor que la fe verdadera y la fe falsa tienen algunas similitudes, pero también tienen enormes diferencias. La fe verdadera, dice ella, se aferra a las promesas de Dios, cree en las promesas de Dios, pero está dispuesto a cumplir las condiciones mediante las cuales Dios ha prometido hacer efectiva en nuestra vida las promesas que Él tiene. Mientras que la falsificación satánica de la fe, que es la presunción, dice que cree en las promesas de Dios, reclama las promesas de Dios, pero que no está dispuesto a cumplir las condiciones que Dios ha colocado. Así que hay falsificación para todo, hay falsos bautismos, hay falsas iglesias, etcétera, etcétera, y hasta falsas Biblias. Un día me gustaría hablarles acerca de la falsificación alarmante de las Biblias actuales. Me gustaría también hablar acerca de ese tema. Pero bien, en cuanto a la unidad, habría que esperarse también que Satanás le presentara al mundo una unidad con apariencia cristiana, pero que no estaría basada completamente esa unidad en la palabra de Dios. Hoy nosotros conocemos que en el mundo evangélico se promueve una especie de unidad. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas están en un movimiento que pretende unir a las iglesias, que se llama o se le conoce como el ecumenismo. El ecumenismo trata de unir a las iglesias independientemente de que la que crean cada una de ellas. Así es que no importa a ellos, ellos tienen un canto que les calza muy bien, que es aquel canto evangélico que dice: no importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Así es que no interesa si creen diferente, si adoran de manera diferente, ellos se reúnen, oran y dicen que están unidos. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que la unidad bíblica es totalmente diferente. La unidad bíblica que veremos en esta noche en realidad es una unidad que cuando uno le estudia, y de hecho hay una cita de la sierva del Señor que dice que es una unidad misteriosa, sobrenatural y es divina. Porque nosotros podemos, mis queridos hermanos, como pueden ver la imagen ahí, pertenecer o estar dentro de una misma congregación, orar juntos, alabar a Dios juntos,
en una misma denominación y sin embargo no estar unidos. Y el ejemplo que quiero ponerles en esta noche acerca de esto, de que alguien puede pertenecer a la misma iglesia, puede pertenecer a la misma congregación, orar juntos, etcétera, etcétera, pero no necesariamente estar unidos, es el ejemplo de los 12 apóstoles. Pregunto, ¿los 12 apóstoles pertenecían a la misma iglesia? Claro que sí. Jesús era el fundador de esa iglesia, pero él cuando funda su iglesia, recién fundada su iglesia, durante los 3 años de ministerio de Jesús, pregunto, ¿estaban los discípulos verdaderamente unidos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Ellos no estaban todavía o no habían alcanzado la unidad del Espíritu. No habían llegado a la unidad perfecta. Aunque pertenecían a la misma iglesia, aunque escuchaban al mismo predicador, y vaya qué predicador, nuestro Salvador Jesucristo. También participaban de comida juntos, tenían convivios, tenían momentos de oración, pasaban los días juntos durante 3 años y medio, orando juntos. Sin embargo, no estaban completamente unidos. ¿Pertenecer a la misma iglesia es importante? Por supuesto que sí, ya lo veremos. ¿Escuchar la misma verdad es importante? Claro que sí lo es. Pero esos son elementos que tienen que ver con la unidad, pero para llegar a la unidad perfecta, debemos nosotros tener un conocimiento bíblico y es por eso que he decidido dar este tema en esta noche. Así que los discípulos de Jesús, pregunto, ¿llegaron ellos a alcanzar la unidad perfecta, sí o no? ¿Cuándo fue que ellos llegaron a alcanzar la unidad perfecta? Cuando llegó el día de Pentecostés. Dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, como vemos en esta cita que les comparto acá, el Espíritu Santo fue derramado después, y podríamos agregar, y solamente después, que los discípulos hubieron llegado a la unidad, como dice, perfecta. Por eso es que, mis queridos hermanos, a veces nosotros podemos pertenecer, repito, a una misma congregación y no estar verdaderamente unidos, no haber alcanzado la unidad perfecta. Pregunto, ¿los adventistas del séptimo día estamos verdaderamente unidos? Pertenecemos a la misma iglesia. Creemos que el sábado es el día del Señor. Hay elementos que son importantes, pero aún en esas cosas en las cuales estamos de acuerdo, por ejemplo, si yo, que no los puedo ver y me gustaría verles, lógicamente, y ha sido noches en las cuales yo sé que predicar de manera virtual es un poco diferente porque uno no está viendo los rostros, no está viendo las expresiones, no está viendo las reacciones, no escucha los amenes, etcétera, etcétera. Pero igual, suponiendo que yo les pediría si levantaran la mano, nosotros dijéramos, estamos unidos, por ejemplo, la iglesia Fidelidad, de donde ha nacido este proyecto de bendición para compartir estos temas. ¿Estamos verdaderamente unidos? ¿Hay unidad entre los adventistas del séptimo día? Y les quería decir que inclusive en puntos en los cuales doctrinales estamos de acuerdo, aparentemente, pero si examinamos a fondo, ni aún en esas creencias en común que estamos totalmente de acuerdo y que las defendemos, no estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el sábado. El sábado estamos de acuerdo que es el día del Señor. Eso definitivamente que así es, que es un mandamiento y que debemos de guardarlo, debemos de respetarlo. Pero, ¿dónde viene la diferencia?
en la forma como se observa el sábado. ¿Tenemos o no tenemos diferencia? Algunos creen que algunas cosas se pueden hacer el sábado, otros creen que esas cosas no deberían de hacerse en sábado, y entonces existe esa diferencia. En cuanto a la música, ¿estamos divididos también en cuanto a la música? Algunos creen que se puede tocar este tipo de música, este tipo de ritmo en la iglesia, otros creemos que no. En la forma de vestir, en la alimentación. Es decir, noten ustedes, somos adventistas, pertenecemos a una misma congregación, pero aún en estos puntos de los cuales creemos, diferimos y no estamos totalmente unidos. Me explico. Y así podríamos hablar de otros temas, pero los discípulos alcanzaron para la gloria de Dios y bajo la administración del Espíritu Santo, alcanzaron la perfecta unidad. Y yo quiero preguntarles en esta noche, mis queridos hermanos, ¿queremos nosotros alcanzar la unidad perfecta que alcanzaron los apóstoles? Y la respuesta yo sé que de la mayoría sería que sí. Así que, mis queridos hermanos, así como ellos lograron la promesa del Padre de recibir la lluvia temprana a través del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nosotros también debemos de alcanzar la unidad perfecta para que la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo, también llegue a ser una realidad en nuestras vidas y podamos terminar la obra de Dios en esta tierra. De lo contrario, mis queridos hermanos, no lograremos alcanzar la bendición de Dios. Así es que es importante este tema. Este tema es de vital importancia que nosotros lo comprendamos. Veamos lo que dice la sierva del Señor en la siguiente cita. La palabra de Dios presenta una unidad en la diversidad. En ella, noten lo que dice, hay una unidad, como dice, perfecta. Y esa unidad es sobrehumana. ¿Qué quiere decir que esa unidad es sobrehumana? Que escapa a la capacidad humana, que el ser humano por sí mismo no la puede lograr. Por eso es que la Biblia llama que es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que nosotros estemos verdaderamente unidos. Amén. Y dice que no solamente es una unidad perfecta, sobrehumana, sino que también dice que es una unidad misteriosa. Mire qué interesante. Sabe que cuando yo comencé a estudiar este tema, a raíz de que algunos decían de que algunos de los temas que este servidor da y que otros dan, causan desunión en la iglesia. Y somos tildados de disidentes, que estamos rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces comencé a preguntarme, porque que Jesús mismo dijo, no he venido a traer paz sino espada. He venido a poner al hijo contra su padre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cristo es causa de división. Entonces, ¿cómo es posible que a veces deba de suceder este tipo de cosas de división? ¿Será que hemos malentendido qué es la unidad? ¿Será que yo debo de bajar las normas, los principios, para que en la iglesia podamos estar en armonía y dejar que cada quien haga lo que le plazca? ¿Esa es la verdadera unidad? Veamos qué nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver algunos versículos en la siguiente diapositiva. Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos, o sea, los gentiles, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad, la pared intermedia. Noten ustedes que Cristo es nuestra paz. Cristo reconcilió o hizo en un solo cuerpo a judíos
y a gentiles. Dios no es un bígamo espiritual. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Derribó la pared intermedia, la quitó, y de los dos pueblos, judíos y gentiles, los unificó en un solo cuerpo. No dos cuerpos. Algunos creen que Dios tiene dos pueblos en esta tierra. Los judíos, dicen algunos, siguen siendo el pueblo de Dios, pero que también Dios tiene otro pueblo que es su iglesia. No es así. Dios hizo de los dos un solo pueblo. Cuando Cristo vino a la tierra, no dijo: sobre esta roca edificaré mis iglesias. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tengo otras ovejas que no están en este redil. A esas ovejas las debo de traer. Y póngalo en cursiva, en negrita y en subrayado. Y habrá un solo redil y también un solo pastor. Amén. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Esto es fundamental. El primer paso hacia la unidad es estar unidos en Cristo. Él es el eje principal. Acercarse a Cristo es acercarse los unos a los otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá hacer mucho de esto, sino que ¿dónde radica la unidad? La unidad radica acercándonos a Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? En eso está la verdadera unidad. Por eso es que cuando en el hogar Cristo es el centro de ambos y no de uno solo, entonces puede haber verdadera unidad. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, dice el libro de Eclesiastés. Sin embargo, así como Dios está tratando de que su iglesia sea una, mantener a su iglesia unida, déjeme decirle que también Satanás busca la unidad, pero la falsa unidad. Y claro, su representante en esta tierra, que lo estudiamos un día de esto, también está promoviendo una unidad. La siguiente diapositiva aparece lo que nosotros ya conocemos, el ecumenismo. El Papa declaró, miren lo que declaró el Papa, dijo así: para construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos, dijo en esa encíclica. En esa encíclica papal es un llamado más que el romano pontífice hace para que todos se incorporen. Un día de esta noche les mencioné que escuchando a los apologistas católicos y algunos jesuitas católicos, dicen ellos que los evangélicos tienen un concepto equivocado acerca del ecumenismo. Porque el evangélico piensa, dicen ellos, que el ecumenismo es como agarrar una licuadora, echar una cucharada de catolicismo, media cucharada de bautistas, una pizca de adventistas, unos granitos de asambleas de Dios, licuar todas esas creencias y lo que sale de ese licuado religioso, eso será la nueva iglesia. Pero ellos dicen, no, eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es, como dice el Papa,
construir un solo cuerpo de Cristo en la tierra al que tienen que incorporarse todos, es decir, ¿en qué cuerpo está pensando el Papa? Que todos lleguen a la Iglesia Católica y que profesen no una fe mezclada, sino que profesen la doctrina católica, apostólica y romana. Es el objetivo. Sin embargo, los protestantes no saben algunos a dónde están yendo con esta unidad. Pero miren lo que estaba profetizado desde el año 1888, Ellen White, cuando todavía el ecumenismo no se asomaba, escribió lo siguiente. La siguiente diapositiva dice que Satanás tiene resueltos unirlos textualmente las palabras que el Papa dijo, unirlos en un solo cuerpo, de modo de robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas también del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso del espiritismo. Y los protestantes, ¿qué ha pasado con los protestantes? Los protestantes comenzaron bien. ¿Quiénes fueron los fundadores de los protestantes? Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo. Todos estos personajes reformadores establecieron varias doctrinas importantes, rescataron muchas doctrinas importantes, pero en nada se parece el protestantismo actual al de los reformadores, porque los protestantes, como dice aquí en lo que está en amarillo, han arrojado de sí el escudo de la verdad. ¿Cuál es el escudo de la verdad? Bueno, la palabra de Dios. Serán seducidos porque no tienen un ancla en la palabra verdadera. Ya lo veremos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella y verán en esa gran unión un gran poder en ella. Así que buscarán ese poder. Está profetizado que ellos lo harán. Ahora, cuando a nosotros, mis queridos hermanos, nos tildan de divisionistas porque somos apáticos al ecumenismo o deberíamos de ser apáticos al ecumenismo. Sin embargo, tristemente debemos de decir que hay personas del lado nuestro que están inclinados porque al igual que los protestantes han arrojado de sí el escudo de la verdad. Ya no estudian la Biblia como debe de ser. Ya ponen de lado el espíritu de profecía. Y entonces están a merced de cualquier tipo de engaño. Y algunos de los nuestros, de altos puestos, es evidente, se sabe, de que les gusta coquetear con la iglesia católica y la iglesia evangélica. Claro, en términos espirituales, usando el lenguaje de los 144,000, no son vírgenes porque se han contaminado con mujeres, tristemente. Y no voy a mencionar nombres acá, pero igual, tristemente ha sucedido eso. Pero no todos. Por supuesto, usted y yo estamos en contra del ecumenismo y muchos altos dirigentes también lo están. Bien, entonces, cuando son nosotros nos dice que por qué no nos unimos a estas iglesias, en primer lugar, tendríamos que reconocer al Papa como cabeza de iglesia. Tendríamos que venerar a las imágenes de la Iglesia Católica. Tendríamos que adorar en día domingo en lugar del sábado con los evangélicos. Tendríamos que aceptar su signo, su estilo de adoración. Y es por eso que ayer estudiamos las iglesias amigables. Las iglesias amigables están creando más analfabetismo bíblico. Están dejando de lado la profecía, las doctrinas,
están adquiriendo un culto similar al de los evangélicos para hacerlos más parecidos a ellos. Bien lo profetizó Ellen White. En el ministerio se está tratando de copiar lo que hacen las demás iglesias. Yo diría que están calcando lo que hacen las otras iglesias por no estudiar a la ley y al testimonio. Y otros dicen que ya no importa el día que guardemos, como lo dijo Joel Barrio en uno de los videos que vimos hace poco. Entonces se están preparando para este tipo de cosas algunos de ellos. Y no nos podemos unir. Vean lo que dice la siguiente cita de la sierva del Señor. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. Noten ustedes, Cristo demanda unidad, pero no estamos obligados, no nos pide, no nos demanda, no nos exige que nos unamos cuando están de por medio prácticas erróneas. Por lo tanto, pondré un ejemplo. Cuando alguien en una de nuestras iglesias quiere celebrar cosas que no son bíblicas, quiere meter festividades que rayan con el cristianismo. Vayámonos al extremo en el primer ejemplo. Alguien quiere celebrar Halloween en la iglesia. Deberíamos nosotros, por amor a la unidad, por el respeto a algunos hermanos que quieren hacerlo, ceder a ese tipo de prácticas? No. Cristo demanda unidad, pero no nos exige que nos unamos en prácticas erróneas. Amén. Cuando alguien quiere utilizar el templo como si fuese un salón de usos múltiples, cuando alguien ve el templo como una pasarela de modas o lo quiere utilizar como un comedor, el templo es exclusivamente para adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Este templo, dice 2 Crónicas 29:1, ha sido hecho para el hombre, no para la mujer, no para el hombre, no para el niño. Por lo tanto, en la iglesia no debería de celebrarse ni día del pastor, ni día del anciano, mucho menos en sábado, porque ese día ya tiene un rótulo reservado para Jehová tu Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando alguien trae un proyecto que se ve bonito porque hay que celebrar el Día de las Madres y el Día del Padre, no. Eso lo puede hacer usted en un salón de usos múltiples, pero no en la iglesia. Y en otro día que no sea sábado, porque el sábado, repito, es para adorar a Dios. Entonces, cuando este tipo de prácticas, ordenación de la mujer, que no tuvimos el tiempo de tocar el tema, nosotros no estamos obligados a aceptar eso. No, porque póngalo en cursiva, negrita y subrayado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese debe ser nuestro lema. El Dios del cielo trata un nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedores verdades y las falsas doctrinas que descarría. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa de argamasa deslenable. Insto a nuestros hermanos que se unifiquen en una base verdadera y bíblica. Amén. Si está escrito, lo creo. Si no está escrito, no lo creo. Y si la ordenación de la mujer no está en la Biblia, y qué triste, qué vergonzoso es que algunos de nuestros pastores y ancianos de iglesia estén de acuerdo con el ancianato de la mujer
y la ordenación de la mujer al ministerio pastoral. ¿Podría esperarse eso de el evangélico que ha arrojado de sí el escudo de la verdad? Pero de aquellos que dice que sustentan sus creencias en la Biblia y la Biblia sola, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es un pésimo testimonio que se está dando de aquellos que dicen que la Biblia es su guía. La siguiente diapositiva, vamos a pasar dos diapositivas, mi hermano. La unidad bíblica. Y ahora entramos al detalle del tema. Me avisa cuando estemos para finalizar, no lo quiero sacar noche. Por favor, me avisa. Aquí va, mis queridos hermanos. Unidad sobrehumana, misteriosa, divina. Y a mí me asusta, ¿sabes? A mí me asusta la unidad que Dios plantea, porque reconozco que humanamente no tengo la capacidad de llegar a esa unidad, pero la buena nueva es que no es la unidad que yo lograré, sino que es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que Cristo logra. Yo, dijo Cristo, oró Jesús. Un capítulo. En un capítulo Jesús eleva la oración. Se le ha llamado la oración sacerdotal de Cristo. Yo ruego por ellos. Qué lindo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno. Amén. Para que sean uno. Y ahora viene el meollo del asunto, lo central en lo que quiero hacer énfasis en este tema. ¿Qué tipo de unidad estaba presentando Jesús? ¿Cuál era ese modelo de unidad que quería dejar en la mente de su discípulo? ¿Cuál es el modelo de unidad que debemos de buscar? Que sean uno, así como nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y por ello yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y repite nuevamente en el verso 21, para que todos ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que sean uno. Noten ustedes, ¿cuál es la unidad que Cristo puso como ejemplo? Ah, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. La unidad que existe en la divinidad. No es cualquier tipo de unidad, mis hermanos. Es esa unidad divina, sobrehumana, misteriosa. Es la unidad que existe en la divinidad, la que Dios espera que usted y yo alcancemos. Y eso es lo que en lo personal a mí me preocupa, humanamente. Pero qué lindo es que ya otros, imperfectos, débiles, sin mérito, lograron alcanzar los discípulos de Cristo. Y si los discípulos de Cristo llegaron a la unidad perfecta, perfecta porque refleja la unidad de la divinidad. Mis queridos hermanos, pregunto, el Padre y el Hijo son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me gustaría también predicarles un tema sobre la divinidad, la Trinidad. Pero vean esto.
El padre y el hijo enseñan diferente. El padre enseña una cosa y el hijo enseña otra. No, la respuesta es no. El padre y el hijo creen de manera diferente. No, asustémonos. El padre promueve un estilo de adoración diferente a la que promueve el hijo. Pregunto, ¿estamos unidos nosotros como iglesia como está unida la divinidad? ¿Está reflejando nuestra vida la unidad que existe entre el Padre y el Hijo? ¿Creemos igual? ¿Pensamos igual? No hemos llegado a la unidad sobrenatural, misteriosa, divina. ¿Cuál es la base de la verdad? Y aquí por eso el diablo está minando. Y en otra oportunidad les hablaré del tema sobre la Biblia, autoridad final. Porque ahora muchos de estos, que son los mismos, que pertenecen al mismo grupo de aquellos que creen en la iglesia, que promueven la iglesia amigable, que creen en la ordenación de la mujer, que ya ven de menos el espíritu de profecía, son los mismos también que hoy están diciendo que aquellos que citamos la Biblia somos bibliólatras. Me sorprendió cuando un presidente, hace poco es presidente de aquí de El Salvador, de la iglesia, se comunicó conmigo y me dijo, Someta, yo hubiese preferido que cuando yo le puse un comentario en su red social por algo que él había publicado, me dijo, hubiera preferido que expresaras mejor las cosas en tus palabras y no hubieras puesto una cita. Imagínense. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dos diapositivas. Otra más, hermano, por favor. Me avisan, por favor, por el tiempo. Jesús oró que sus seguidores fueran una sola cosa. Subraye lo que sigue, mi hermano. Pero no hemos de sacrificar la verdad para asegurar esta unión. No, no podemos ceder. Debemos de contender, al contrario, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No podemos ceder, mis queridos hermanos. No podemos disminuir lo que Dios demanda por tal de que fulanito o fulanita no se moleste. No estamos, y lo he repetido muchas veces en esta noche porque es uno de mis lemas, no estamos para agradar a los hombres. Aun si un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente, sea anatema. Y mayor, mis queridos hermanos, es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque debemos, ¿por qué debemos de ser, porque debemos ser santificados mediante la verdad? Lo que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, porque ahora el ecumenismo ha agarrado como lema suyo, fuera de contexto, las palabras de Jesús, cuando él dijo, Señor, que sean uno. Y entonces el ecumenismo dice, tenemos que ser uno, pero son uno creyendo cosas diferentes. Entonces viene, pero Jesús dijo, no, que sean uno, pero en tu verdad. Santifícalos, ponlos aparte, que sean uno, pero que se unifiquen bajo la plataforma de la verdad, no bajo la plataforma del error. Entonces, nosotros no podemos ceder a algo que no esté escrito. Mediante la verdad, estar unidos en la verdad, eso es santidad. Estar unidos en el error, eso es perversión.
La sabiduría humana puede querer cambiar todo esto al considerar esta base demasiado estrecha. Los hombres pueden procurar efectuar la unión mediante concesiones hechas a la opinión popular. Y queridos hermanos, ¿qué valor tienen las opiniones delante de lo que está escrito? Ningún valor. Su opinión, mi opinión, no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es la palabra de Dios, lo que está escrito. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ir casi concluyendo, pero mire lo que dice la escritura cuando se alcanzó la unidad perfecta. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los discípulos ya? Estaban, ahora sí, unánimes, juntos. Y luego declara que perseveraban en la doctrina. La unidad no pone de lado la doctrina. La unidad no disminuye las demandas de la ley. La unidad no rebaja las normas. La unidad hace que perseveremos en la doctrina. Hoy algunos quieren disminuir y tienen de menos la doctrina. Pero la Biblia nos enseña que aquel que no persevera en la doctrina de Dios no tiene ni al Padre, no tiene al Hijo, dice el apóstol Juan. Pero alcanzaron ellos la unidad perfecta y no dejaron la doctrina. Y ahora para lograr la unidad, algunos quieren dejar de lado de la doctrina. Qué irónico. La falsa unidad versus la unidad bíblica. En la comunión unos con otros, todos los que habían creído estaban como juntos. Y noten lo que dice. ¿Tenían en común algunas cosas? No. Tenían en común todas las cosas. O sea que estaban de acuerdo en todo, mis queridos hermanos. No como en el tiempo actual, que no estamos de acuerdo en muchos aspectos como los que ya mencionamos. Y ahora viene otro aspecto de la unidad bíblica que asusta. Algunos dicen, hermano Someta, ¿por qué usted tiene que andarle respondiendo a algunos pastores, a algunos hermanos que enseñan de manera diferente? Hermano Someta, respételos, déjelos. Esa es la opinión de ellos. ¿Dónde dice la Biblia que en el púlpito yo debo de expresar mis opiniones? ¿Dónde dice que yo debo de respetar cuando alguien predica y predica sus opiniones? Por ejemplo, la Biblia y el espíritu de profecía claramente enseñan que el sábado es el sello de Dios. Pero viene y yo predico ese tema en la mañana y en la tarde invitan a otro predicador y ese otro predicador en la tarde predica de que el sábado, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, no podemos estar predicando dos cosas diferentes. Definitivamente que no, pero algunos dicen, no, hermano, es que es la opinión de ellos. No, no, mis queridos hermanos. Mire lo que dice la siguiente cita. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que hablemos todo lo mismo. Que no hay entre vosotros divisiones. Cuando hablamos cosas diferentes, se va a provocar una división. No podemos estar enseñando o promoviendo estilos de adoración diferentes. Vayamos a la Biblia y busquemos los principios que debe de regir la música. Sino que estéis, vuelve a repetir Pablo, perfectamente unidos en una misma mente, pensando igual y de un mismo parecer. Siguiente diapositiva. Dios está sacando, guarden esta cita también, Dios está sacando un pueblo del mundo y guiándolo
y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y noten lo que dice, mis queridos hermanos. Por favor, guarden esta cita para que la analicen luego. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe. ¿Y qué más dice? Y puntos de vista enteramente opuestos. No podemos estar, yo creo en la ordenación de la mujer y yo no. Vayamos a la Biblia. Si la Biblia apoya la ordenación de la mujer, amén. Pero si la Biblia no la apoya la ordenación de la mujer, si no hay evidencia de mujeres pastoras en la Biblia, si no hay evidencia de mujeres ancianas, si no hay evidencia que mujeres bautizaban, entonces, ¿por qué lo vamos a aceptar si no hay evidencia? Y ellos deben de sujetarse y guardar silencio donde la Biblia guarda silencio, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. Dios tiene un solo cuerpo. La sierva del Señor dice, Dios tiene un solo cuerpo. Dios no está dirigiendo ramas extraviadas. Entonces, quiero terminar por razón del tiempo con la última diapositiva, la siguiente, hermano Jesse. La siguiente. Voy a terminar con esto porque esto es causa de controversia en el tiempo actual. No, el siguiente, mi hermano, siguiente, perdón, que otra más. Yo le aviso, exactamente esa quiero detener. Ahí voy a terminar. Fíjense ustedes que ahora dicen que no podemos, la iglesia a nivel mundial no puede estar unida. Si bien es cierto, nuestra iglesia es una iglesia mundial, ha crecido, es multicultural. Entonces algunos dicen, hermano, debemos nosotros de respetar la forma de adoración de otros hermanos. Ahí me dicen una vez, hermano Someta, si lo invitamos a predicar a México, hermano Someta, no se vaya a sorprender, porque en algunos lugares de México, por la cultura de ellos, puede escuchar que se cantan los himnos estilo ranchero, porque esa es su cultura. Ya ustedes se oyeron al dominicano que les presenté, que dice que cuando Dios lo convierte, no convierte la cultura. Y que él como dominicano, cuando escucha cualquier ritmo, a él se le mueve todo el cuerpo. Entonces, si vamos allá a África, debemos de adorar con tambores y todo ese tipo de cosas y danza, porque es la cultura. Entonces el evangelio debe de adaptarse a la cultura de las naciones. Ese es el razonamiento para que estemos unidos. Y entonces si voy a determinado lugar y la forma de vestir pugna con los principios, pero como es la cultura de ellos, entonces yo debo utilizar taparrabo, o debo de utilizar falda, o debo de hacer esto, etcétera, etcétera. Sobre todo en relación al estilo de adoración. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, perdón, me está molestando un poquito la garganta, discúlpenme. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué le dijo? Adáptate a las costumbres de esas naciones. Así le dijo. Haz conforme a las costumbres de esas naciones. No. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no hagas conforme a las costumbres de esas naciones. Cuando Pablo, algunos dicen Pablo porque Pablo dice, me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, pero ¿qué significa eso? ¿Se vistió el apóstol Pablo como los paganos? ¿Fue el apóstol Pablo a los espectáculos donde iban los paganos a divertirse? Él llegó a ciertos lugares donde se reunían los filósofos, los de la élite, para poder debatir con ellos. Y trató de hablarles en su lenguaje, en su forma, pero no imitó. Jesús vino a esta tierra, utilizó diferentes métodos, pero jamás
rebasó los principios, lógicamente, del reino. Ahora, para nosotros como adventistas, y tenemos también una cita que les quiero compartir antes, el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 3 dice, las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero la sierva del Señor habló también acerca de las costumbres. Y noten lo que ella dijo. Contrario a lo que muchos ministros están predicando hoy. Repito, contrario a lo que muchos ministros están predicando hoy. Presten atención a esta cita y si pueden, hermanos, guárdela. La obra podría avanzar mucho más en Europa. Era cuando la iglesia estaba llegando al territorio europeo. Si algunos de los que han abrazado la verdad no estuvieran tan atados a, ¿qué dice? A los hábitos y a las costumbres de las nacionalidades. El estar atado a las nacionalidades, a las costumbres y a los hábitos de sus naciones, ¿había ayudado a la obra? No. Al contrario, estaba frenando la obra. Y estos hermanos que no querían dejar las costumbres y los hábitos de sus países, rogaban a los ministros que habían llegado a Europa que hicieran un esfuerzo estos ministros para adaptarse a las costumbres. ¿Acaso no es eso lo que la mayoría de ministros hoy que han echado el escudo de la verdad le están diciendo a nuestra hermandad? Que respetemos la cultura, que dejemos que los hermanos sigan con su cultura, su forma de adoración, y que hagan un esfuerzo por adaptarse a estas costumbres y perjuicios o no se podrá lograr nada. Y dice el comentario de Ellen White, esto ha tenido una influencia restrictiva sobre la obra desde sus comienzos. Los esfuerzos que se han hecho por adaptarse a las costumbres inglesas, de comer y beber inglés, de vestir y dormir inglés, han limitado la obra. Y ahora está muchos años más atrasada de lo que debería de estar. El esfuerzo por mantenerse atado a las costumbres e ideas francesas ha obstaculizado la obra en Francia. Me duele en mi corazón el oír a nuestros hermanos decir, una persona tal no sabe cómo trabajar por las nacionalidades. ¿Acaso no sabe Dios lo que la gente necesita? ¿Acaso no Dios guiará a su siervo? ¿Acaso la verdad no es una sola? Dejen que Dios guíe a sus ministros en la predicación de la palabra y no pongan como obstáculo, quería decir ella, las costumbres de las naciones. No se aferren a las costumbres de las naciones. Y qué tristeza que ahora se está haciendo lo contrario a lo que nos fue revelado. Y entonces quiere adorarse a Dios en México con ranchera. Y la pregunta es, ¿y dónde nacieron las rancheras de México? ¿Acaso no en las cantinas de México? ¿Qué principio dice la Biblia que debe de tener cuando se adora a Dios? Dice que lo espiritual debe de adaptarse a lo espiritual. No dice que hay que adaptar lo carnal a lo espiritual, sino lo espiritual a lo espiritual. Mis queridos hermanos, tenemos un enorme desafío. Debemos de hacer una clara diferencia entre cuál es la unidad que el cielo demanda y cuál es la falsa unidad que hoy se nos está predicando. Se nos está predicando, lamentablemente algunos, no todos, están predicando un ecumenismo en miniatura en nuestras iglesias locales, diciendo, hermano, respetemos que predique así, respetemos que alabe así. Un pequeño ecumenismo interno. Eso no es bíblico. Recuerden lo que dijo Jesús, que la unidad debe reflejar la unidad que existe en la divinidad. No piensan diferente. Ellos son uno solo, en propósito, en carácter, en naturaleza. Así que mis queridos hermanos, que nuestra oración sea, Señor, ayúdanos a entender por el estudio de tu palabra
cuál es la unidad que tú quieres que nosotros pongamos en práctica y que tu Espíritu Santo nos dirija en esta obra que por nosotros mismos no podemos realizar. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros pastores, para que el Señor les ayude a despertar, a reflexionar a aquellos que están tratando de enseñar cosas que no son bíblicas, porque siempre tendrán oposición de parte de aquellos que aún creen que la Biblia es la palabra de Dios.